Hola, estamos aquí relax en la terraza de la casa con los coquíes de fondo, como pueden escuchar, y por ahí uno de nuestros perros De, de vez en también, cuando va a también, incursionar en esta grabación. uno de ellos, tenemos, ¿cuántos? Cuatro, 4. cuatro perros, así que en algún momento alguno va. Pueden hacer un coro de ladrido. Aquí estamos con un frito medio pelú, eh, y nos decidimos sentarnos aquí un ratito a conversar y a reflexionar, eh, nada, en lo que está pasando. Y sabemos que se ha estado comentando mucho en las redes sociales, sobre la situación que estamos viviendo a nivel mundial y cómo todo esto nos ha impactado. Y estábamos aquí hablando de que la gente, la gente no está acostumbrada a estar tanto tiempo en la casa. Sí, Eh, tú ves la angustia de los comen. Yo digo, no debe ser un problema estar en hay, tu casa. hay un Es tu hogar un lugar a donde tú quieres ir. hay un refrán que dice be careful what you wish for. Ten cuidado con lo que desea, porque se puede convertir en realidad. Y muchas veces uno, pues, yo creo que, no sé qué piensas tú, pero yo pienso que no es nada más el que tengan que estar en la casa, es quizás la sensación de que se supone que no salgan, que no deben salir. Y no es lo mismo que uno haga algo porque uno quiera hacerlo, a que uno haga algo Porque porque tiene, tiene claro. que hacerlo. Y entonces, Se pues, despierta el rebelde que todos tienen adentro. Y entonces ujú, quieren a comer del fruto que se les dice que no coman. sí, ¿Ah? sí, la gente, la gente está aprendiendo a vivir, de una manera diferente. Y pues aquí reflexionando también en la palabra de Dios y reflexionando en lo que dice la Biblia. Y me estabas mencionando de Hechos. Hechos, creo que es capítulo 2 versículo 46, ¿eh? Es el 43. 43, Vamos a ver ok. si me pongo Mira a los ver si ojos, no pues, lo cambié de pues, lugar. pues veo mejor. Eh, en Hechos 2:43 dice todos. No, no es el 43. 46, mira a ver si es Ah, pues 46. estaba bien, yo fui la Estaba que estaba bien, mal. fíjate. No dejaban de reunirse, Hechos 2:46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Siendo salvo. Ahí es interesante porque hay dos cosas que puedes notar de golpe. Una es que la iglesia primitiva, que es la iglesia del libro de los que nos relata el libro de los Hechos, era una iglesia que perseveraba en las casas y en el templo. Ujú, O sea, adoraban a Dios eh, congregándose, pero adoraban a Dios en el seno del hogar. ujú. Y cuando yo escucho en este tiempo que la gente como que quiere poner esas cosas a reñir, yo siempre le digo que no debe reñir la vida de familia y la vida de iglesia. Ujú. Debe de haber un balance, un equilibrio. Quizás si usted oyó bien el texto, pues usted me podrá preguntar, oye, pero es que dice que perseveraban todos los días en el templo y luego dice que en las casas, entonces uno se pregunta cómo lo hacían, ¿verdad? Mm. Quizás no vivían con los afanes y el rigor de los horarios de empleo de ahora, de 8 horas en el empleo, pero de 1 hora o 2 ida y vuelta, ¿no? Pero yo me En los imagino que, tapones. pero no, pero yo me imagino que también la gente tenía
ocupaciones que le tomaban mucho tiempo también. Eran tiempos antiguos Se pasaba más trabajo, se sí. pasaba más trabajo. La vida de ama de casa nada más era mucho más complicada en términos de cuánto le tomaba realizar una tarea. Así es También que los la gente, no horarios. era que la gente no tenía nada que hacer. Claro, no, y lo que digo es que quizás era una vida más simple, porque Claro. quizás, por ejemplo, los horarios se levantaban con la luz del sol y se acostaban ya cuando el sol caía, porque no había sistema No eléctrico había, para sí, mantener la vida corriendo, ¿no? Lo otro es que posiblemente la actividad en el templo era ir a orar, y a orar temprano, en la mañana. Y luego entonces seguir los quehaceres del día, y eso pudiera ser el equivalente a perseverar, y en las casas posiblemente era que se compartía la enseñanza, la claro. doctrina Ajá. y la reflexión de la palabra. Pero lo más que yo veo es una iglesia que tenía una capacidad de adaptarse a los tiempos, una iglesia que no estaba con una programación estructurada, sino que la ajustaba según iba desarrollándose. Obviamente la iglesia primitiva es la primera gente que empieza a congregarse, a conectarse y a discipularse y a evangelizar y a adorar y a hacer los múltiples propósitos que tiene la vida de iglesia. Luego, en el tiempo de las epístolas de Pablo, es que tú ves que la iglesia se empieza a organizar más como organización, ¿no? Como estructura. Pero básicamente ves ese tono de adaptarse a los tiempos. Esta misma fue la iglesia, esta misma iglesia fue la que fue perseguida y entonces tuvo que salir de Jerusalén y distribuirse en todo lugar donde iban. Así que tú estás viendo una capacidad de capacitación que tenemos que preguntarnos si de nosotros, adaptación, o sea, de preocupación, no de adaptación. Y es mi preocupación si nosotros como iglesia hoy tenemos esa capacidad, esa flexibilidad, o somos muy estrictos con los programas. Claro, y no solo como iglesia, yo pienso que como sociedad también nos hemos visto obligados a repensar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Claro. Y la situación nos ha obligado a movernos y a pensar un poquito fuera de la estructura ya establecida, fuera de lo tradicional. Esta mañana puse un comentario en mis redes sociales sobre el homeschooling. Cuando mis niños eran pequeños, hace más de 25 años atrás, decidimos sacarlos del sistema tradicional de la escuela para educarlos en el hogar. Y en aquel momento, a pesar de que los homeschoolers no era un concepto nuevo en aquel momento, mucho menos lo es ahora, pero recuerdo que mucha gente bueno, con cariño, pero nos criticaron. Sí, sí. Y mucha gente pensaron que era una locura. Hoy en día tenemos todos los estudiantes del país en homeschooling, así que, y asimismo pues, se está exhortando a que las personas trabajen de manera remota y pues distintas maneras de ver las cosas y de hacer las cosas, así que la situación actual nos ha movido como sociedad, como cristianos, ¿verdad? Como iglesia, como familia también, como padres, a hacer las cosas de manera diferente. Pensaba yo hace un ratito que en nuestro lado del mundo la mentalidad es que tú vives para trabajar y el trabajo se convierte para mucha gente, unos por necesidad y otros porque están alambrados de esa manera. Muchas veces se convierte el trabajo en la razón de ser de la vida de la gente y toda su vida gira alrededor del trabajo, la carrera, la forma de ganarse la vida. Y esto, pienso yo, nos ha ayudado un poco a darnos cuenta que nos debemos
trabajar para vivir y no vivir meramente para trabajar, y tener estas pausas y tener este tiempo. Tú me mencionabas ahorita que la gente a veces le da trabajo estar consigo mismo y estar Sí, quietos. claro, hay gente que este tiempo yo me imagino que debe ser muy difícil porque primero hay gente que vive sola, es solteros, solteras y están solos. Y pienso que se les hará complicado, ¿no? Estar Claro. en su casa sin conexión. Ahora, hay gente que teniendo personas que lo esperan en la casa, también se le hace complicado porque no se saben conectar con ellos. La gente no cultiva relaciones. Entonces ahí es que hay unas cosas que la iglesia y la gente, el ser humano, la sociedad puede adaptarse, pero hay unas cosas que son vértebra principal, que son las que en la que montamos toda esa adaptación. Entonces la vida de familia, la conexión, los mismos procesos de enseñanza, la familia delega mucho la enseñanza, Sí. asume que todo el mundo puede educar a tus hijos y pierden la responsabilidad de enseñar, de educar. Entonces este tiempo nos confronta con hacer un alto, de estar en la casa, de desconectarnos del trabajo, de la rutina de trabajo, yo creo que la pregunta que la gente tiene que hacerse es: ¿cómo me siento estando en la casa? ¿Me es desesperante? ¿Me es angustiante? O lo disfruto. O lo disfruto. Hay gente que lo disfruta mucho. O quisiera no volver al trabajo, porque el trabajo lo que le es desesperante o angustiante. Sí. Pero yo creo que más que todo eso es hacer esa pausa de cómo está tu relación con Dios. ¿Cuántas pausas haces cuando estás en tu casa o durante el día para encontrarte a Dios? Apenas esa pausa no la puedes hacer. Jesucristo nos enseña, él decía: ora a tu Padre que está en los secretos. Decía: cuando estés en tu casa, en tu aposento, ¿no? Vete, enciérrate. Y dice: y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Entonces a veces cuando yo oigo también gente diciendo: wow, pero no podemos adorar, yo creo que es que no hemos aprendido a adorar en la casa. Porque cuando tú aprendes a adorar en tu casa, cuando vas a la iglesia, entonces en la iglesia es una continuidad de lo que tú vives en tu casa y en tu diario, ¿no? Claro. Entonces ahí yo creo que ese recogernos, hacer el alto obligado por este virus, yo estoy convencido que Dios no nos mandó esto. Estos son realidades de la vida y consecuencias de lo que el ser humano, de las malas decisiones hacemos. Y la mala administración de la naturaleza, Sí. y de los recursos que tenemos. Y entonces pues Dios aprovecha para irrumpir en la historia nuestra, y ya que hacemos estos espacios obligados, pues provocar que tengamos unas lecciones. ¿Qué es lo que yo creo? Otro que yo quiero que te preguntes: ¿qué estás aprendiendo de esto? ¿Eres workaholic? ¿Eres una persona aferrada a el trabajo? O a la ansiedad. A veces no están, no necesariamente la gente está pegada al trabajo. A veces también están tan acostumbrados a vivir en ansiedad, a vivir en el ajoro, a vivir en que no crean conciencia de que puede haber otra forma de vida, que no hay por qué. Claro. Tú puedes escoger vivir tu vida de modo que no estés tan saturado, tan cargado, con vida afán, simple. Estrés, claro. Y pues, es una situación donde se ha forzado a la gente a tener que asumir un nuevo estilo y una nueva forma de vida, pero es una experiencia que uno puede escoger y decidir que esta experiencia nos enseñe, claro. ¿verdad? Uno puede vivir quejándose, uno puede vivir enfocándose en lo negativo, enfocándose en el peligro inminente y enfocándose, y no quiere decir que estamos minimizando lo que está ocurriendo, pero también junto con eso podemos escoger
ver qué estamos aprendiendo, qué Dios nos está enseñando. Y si vivimos con estructuras muy rígidas de trabajo, del diario, aún de práctica de fe, muy rígidas y hasta inestériles, porque a veces hay gente que piensa, no, si voy a la iglesia, claro, si voy a la iglesia el domingo, pues estoy sirviendo a Dios, pero a lo mejor eso es todo lo que hace. No, la vida cristiana va mucho más allá de asistir a un templo, ¿no? Es vivir a Cristo, claro, ¿no? Y es tratar de imitarle en todo lo que Él hizo. Y por eso estos altos son importantes, porque el que vive una comunión con el Señor, esto le da una oportunidad de crecer más, ¿no? Pero el que piensa que la vive se confunde, se siente extraviado, se siente confundido. El que no vive y no cultiva una relación con Dios, pues estos tiempos son bien angustiantes, porque de qué se agarra, no tiene fe, no tiene esperanza, ¿no? Sí. Ahora, cuando uno cree con convicción en que Dios está ahí, uno experimenta la fortaleza espiritual que Dios da en su Santo Espíritu, y es lo que quisiéramos que todo el mundo experimentara en este tiempo. Yo creo que con eso cerramos, con ese pensamiento de que aprovecha este tiempo para conectarte con los tuyos, pero conectarte también con Dios y contigo mismo. Y contigo misma también. Así es que nos vemos prontito. Vamos a orar antes de terminar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por poder llegar a través de estos medios y compartir algo de reflexión y sobre todo esperanza y fe en este momento donde más lo necesitamos. Guarda nuestro pueblo y sigue cuidándonos en medio de todas estas circunstancias. Creemos que estás aquí y te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.